Y quién sabe si el centro de su enigma sea esa imposibilidad que tenemos sus habitantes de conocerla. Buenas noches a todos y bienvenidos a este bochinche, a esta tertulia, con 4 de los autores del libro que tenemos aquí presente, que son productos, son textos inéditos de un conjunto de especialistas en distintas ramas del saber que convocamos en el 2011. En el 2011, y con estos encuentros es cuando comenzó y cómo comenzó el grupo donde estamos, Una Sanpablera por Caracas. No comenzamos como con los biciturismos, con esa promoción de la bicicleta, que también lo hacemos, sino comenzamos con estos encuentros de saberes. Producto de la frustración, nos tomamos muy en serio esta afirmación de José Ignacio Cabrujas, en la que parte del encanto aquella frase que muchos dicen, que muchos decimos: no sé qué tiene Caracas, a pesar de sus males, pero algo me gusta de ella. Parte de ese enigma tal vez es porque no podemos conocerla. Y parte de esta frustración es que Caracas, por Dios, es el asiento de las principales universidades del país. Tiene muchísimos conocedores, pero poco se conoce a sí misma. Sí, tal vez puede ser un prejuicio, algo intuitivo, pero quisimos convocar, quisimos hacer estos encuentros tratando de dar respuesta o aventurarnos a acercarnos a una respuesta a través de una pregunta. Una pregunta que intentamos, que lo hicimos, lo convocamos, lo formamos a través de 3 desafíos, porque no queríamos cualquier encuentro. Se hicieron 6 encuentros en el 2011 convocando a distintos especialistas. Y entre esos desafíos era, por ejemplo, que esos encuentros no se iban a hacer en cualquier lugar. Íbamos a hacerlos alejados de las aulas de clase. Porque parte, si se va a hablar, si se va a conocer, si se va a recitar de la ciudad, queríamos que se hiciese en el lugar más público, cercano más público que tiene la ciudad. Por eso lo hicimos en plazas, lo hicimos también en librerías, lo hicimos en centros, en galerías, en distintos lugares fuera de las aulas de clase, porque no queríamos, es una manera simbólica de decir que el saber necesita de un poco de ensuciarse para tratar de encontrar un poquito de sentido, si tiene sentido. También el segundo desafío era a través de la pregunta: ¿cuál es el sentido? Esto es lo único que ellos supieron. Se dio una pregunta, no se dio ninguna sugerencia de respuesta. ¿Cuál es el sentido de Caracas para ti? Y por favor responderlo de la manera que quieran responderlo, sea en verso, sea en prosa, en no más o en aproximadamente 5 páginas, 5 cuartillas. Esa pregunta, ¿cuál es el sentido?, tenía muchas intenciones. Entre ellas es a ver si incorporaban, para ubicar el sentido de Caracas, utilizar los sentidos que tenemos para conocer a Caracas, es decir, no solamente a través de la razón, sino también vamos a utilizar el olor. Si vamos a hablar de Caracas, vamos a utilizar todos nuestros sentidos. Caracas tiene demasiado, impregna demasiado nuestros sentidos, y tenemos que buscar estas sensaciones también como parte de un saber sobre la ciudad. Y también no es cuál es el sentido de Caracas a secas, sino para ti, tratando de convocar esa parte personal de cada uno de ellos a ver la respuesta que le iban a dar. Porque también parte del problema son las respuestas ajenas a la ciudad. Y desafortunadamente vivimos en esta ciudad, no es una ciudad lejana, no es una ciudad que se visita, sino es nuestra ciudad. Entonces tenemos que también impregnar de parte de nuestra experiencia en ella. Y por eso también 5 páginas, porque no queríamos la respuesta completa y perfecta. Queríamos algo sencillo, algo corto, que le dejara al lector, que le dejara a la persona, así como la poesía, esas ganas de seguir leyendo, o para completar la historia de cada uno, fuera el mismo lector. También lo hicimos a través de los diferentes áreas del saber. Parte del 2011, desde antes, era la frustración de que cuando íbamos a cualquier charla de la ciudad, era temas muy fragmentados, era como sordos de un saber a otro, porque nosotros provenimos de la politología y íbamos muchos temas de la ciudad, y se veía la ciudad desde el punto de vista especializado, fragmentado si se quiere, pero no por eso es algo malo, pero desde la ciudad vista desde la politología. Íbamos a un encuentro de arquitectos y se nos ocurría hablar
algo que proviene de otra rama, la poesía, pero sobre la ciudad o de la politología, y bueno, los arquitectos nos veían mal. No solamente los encuentros se trataba de reunir, sino también de encontrarnos, de encontrar saberes, que si vamos a hablar de la ciudad, porque la ciudad es ricamente compleja, entonces debemos reunirnos, estar con arquitectos, junto con filósofos, junto con poetas, para hablar, para pensar y sentir la ciudad, para ver si tenemos una respuesta, no sé si acabada, no creo que acabada, pero al menos un poco más sincera y auténtica. Hoy tenemos a 4 de los autores de ese libro, de esos encuentros que están aquí en el libro, a 2 poetas y a 2 filósofos. Nos dimos cuenta después que eran todas mujeres, para bien, o para mal, bueno, o más allá de... Bueno. En todo caso, la metodología es sencilla. Tienen 10 minutos cada una de ellas, para que ellas lean todos sus textos o comenten. Es libre como ellas van a hacer su presentación. Al final de los cuales de las 4 se trata de conversar. Podemos preguntarles, podemos comentarles, pero por favor los comentarios que no sean más largos de las mismas presentaciones de los autores, que sea también algo concreto, que sean preguntas dirigidas a ellos, y entre nosotros también queremos preguntarles algunas cosas porque ya tenemos su texto bien leído. Comenzamos con Beatriz Alicia García. Ella es licenciada en Letras y magíster en Literatura Venezolana por la Universidad Central de Venezuela. Se ha desempeñado en el área editorial desde 1988. Ha sido docente en la Escuela de Comunicación Social de la UCB y de Lenguaje en la Universidad Simón Bolívar. En la actualidad dicta... Esto es una biografía que se hizo a 2011, después ellas si quieren pueden completar. En la actualidad dicta talleres de escritura y literatura, ha publicado 3 libros de poesía: Matarí, Lerí, Lerón, del Peso Luble, Acto de Fe, La Liebre Libre y Lugares Olvidados, de Monte Ávila. Algunos de sus textos poéticos están en antologías venezolanas en España y México. Adelante, Beatriz. Buenas noches. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a Nelson y al equipo de San Pablera y la Parada Poética por la invitación, y a ustedes por estar aquí, ¿no? Bueno, no hay más que agregar realmente a esa presentación que hiciste. No ha cambiado mucho mi biografía de allá para acá. Bueno, yo básicamente quería empezar por decir que en realidad Caracas hay muchas Caracas, y uno puede ver a Caracas de muy diversas maneras. Uno puede ver a Caracas desde lo público, desde lo privado, desde lo que haces, desde ese haz de interrelaciones que todos vivimos a diario, ¿no? Unas más efímeras, otras digamos más estables, pero finalmente es como difícil, en definitiva me parece sumamente difícil dar una definición de Caracas o una visión de Caracas. Yo, desde que yo empecé a escribir muy joven, he escrito sobre la ciudad. Yo nací en Caracas, vivo en la cuadra paralela a esta, y en definitiva mi visión de lo poético está permeada por Caracas y por lo urbano y por vivencias de Caracas, todas esas vivencias que voy teniendo en Caracas, ¿no? Entonces, en los textos que voy a leer, pues hay un poco de eso. Hay como unas visiones un poco panorámicas de Caracas, pero también hay visiones un poco más, por ejemplo, sensoriales o un poco más íntimas. Es decir, hay como distintas visiones de mi vivencia de la ciudad, ¿no? Se llama La otra que soy. La otra que soy ríe y ríe con mis desvelos. Abre la puerta y se va a respirar aire fresco. Qué optimista. Sale en fin a ver ciudad, a escuchar bullicio, a ver vino y bocas, a ver vitrinas y niñas que sonríen o chillan de la mano de sus padres. Sale a embriagarse de luz, sentir el calor tropical, a oler la gama increíblemente grande de cosas que palpitan en las aceras. Basura, muchachos guapos, caballeras recién lavadas, el olor a pan recién horneado, la marea de los autobuses, el olor a grano obedecida por la lluvia, los cuerpos obedecidos por el deseo. La otra que soy hace bien sus diligencias, va al supermercado, va a las librerías, a los cafés, a los tenderetes de películas quemadas, sale a ganarse el pan como mejor puede. La otra en realidad soy yo.
la que entre muros suspira, entre silencio se abisma, entre dolores se encorva cuando ella se descuida. Este se llama A veces la vida. A veces la vida te dice wrong number, te equivocaste de numerito, te llames Marilyn, Janis, Truman o Remedios la Bella. Cuelga, duerme, si es posible, sin Lesranil o Valium, y vuelve a intentarlo mañana. En Caracas, amor y muerte, a Belkis Redondo. A pleno sol la ciudad quema en la piel. Se abre a mis pies, amante inhóspita, su boca de humo me besa, su llaga me besa, flor de sangre y cemento caliente en la memoria de la crónica roja. Sus brazos me cogen en el miedo punzante de la multitud ansiosa. Su vocación de sobrevivencia me conmueve hasta lo hondo. Te quiero, le digo, a pesar de todo, como acariciando su lomo, su verde montaña, su exiguo pulmón, sus monumentos en ruinas, sus viejas melodías. Ciudad. A Leonardo Padrón. La ciudad grita, grita, grita sin descanso. No sabemos si está pariendo un desastre o tiene miedo, pero odia el silencio, odia la paz que tanto anhelo, vana promesa. De noche, de día, Caracas grita su siempre renovado canto de cisne. Y para cerrar, Ciudad Caos. Ciudad bajo la lluvia, ciudad vertiginosa, ciudad maltratada, ciudad con vocación suicida, ciudad angustiada, ciudad enviciada, ciudad empobrecida, ciudad cruel, ciudad frívola, ciudad colapsada en cuyas calles sangre inocente corre, ciudad, sin embargo, donde la belleza persiste en desolados rincones y aceras despiadadas, donde nos negamos a abandonar la fe y la esperanza, donde la generosidad trepa en medio de la oscuridad y la abyección, donde el abrazo y la caricia se deslizan entre las grietas y la poesía se comparte como el pan. Ciudad donde la luz persiste porque somos antorcha. Gracias. Gracias, Beatriz. Luz Marina Barreto. Ella es profesora titular de la Facultad de Humanidades y Educación, área de Filosofía de la UCB. Ha sido hasta el 2010 directora del Instituto de Filología Andrés Bello, autora de numerosos libros y artículos en ética, filosofía moral, teoría de la racionalidad práctica y fundamentación del conocimiento en contextos teóricos y prácticos, publicados en revistas venezolanas e iberoamericanas. Es miembro de varias sociedades científicas iberoamericanas, entre las que se destacan la Sociedad Venezolana de Filosofía, Centro de Estudios Filosóficos de la UCB, la Asociación Venezolana de Estudios de Filosofía Política, Grupo Aletheia, Sociedad Europea de Filosofía Analítica, entre otros. Su última publicación, La racionalidad y el sentido moral, un estudio sobre fundamentación de la moral, Caracas, en Facultad de Humanidades y Educación, 2011. Adelante. Bueno, yo quería en primer lugar también agradecer esta invitación, esta ocasión que me parece a mí maravillosa. Este texto que yo escribí, Mi vida entre mutantes, que no voy a leer, pero bueno, si lo quieren lo leen, lo pueden leer ustedes. Es un texto donde yo quería reclamarle a los caraqueños que no tomásemos nuestra ciudad como yo lo había visto pues en la ciudad donde hice mi doctorado y donde yo lo pude vivenciar como niña, y es una de las partes del relato, cuando iba con mi padre a pasear por el Parque del Este, y esa ciudad que para mí en la infancia era como la ciudad de la ciencia ficción, de los cuentos de ciencia ficción que mi padre me contaba, esa ciudad que era mágica y maravillosa. Es una ciudad que yo pues he visto pues en los últimos años, así como todos nosotros también lo hemos visto, una ciudad abandonada, una ciudad incluso desierta. Yo relato en este texto cómo cuando yo regresé en el 95 de Alemania me fui para el cine, así de noche caminando sola, de lo más ilusionada, como yo hacía cuando vivía en Berlín. Y bueno, me encuentro con una ciudad desierta a las 9 de la noche, sin nadie paseando un perrito, nadie sentado en un parque conversando. Y me dolía muchísimo porque esta es una ciudad
que se presta para este tipo de cosas. Y me parece maravilloso, casi que un milagro, que en este momento esté dialogando con ustedes en un lugar tan maravilloso como este, que bueno, es la primera vez que vengo, y en un espacio urbanístico que también está tomado por personas, y además me han relatado, hay muchos jóvenes con muchos proyectos maravillosos también, gente que tiene grupos de bicicleta, grupos que hacen picnic, una cantidad de cosas que se están haciendo ahora que me emociona muchísimo, que pienso que es lo que hay que hacer, hay que tomar la ciudad, hay que reclamar esta ciudad. Ahí veo entrar alguien con una bicicleta, hay que tomar esta ciudad. Y bueno, y esta iniciativa de Nelson y del grupo Una Sanpablera por Caracas, pues es un reflejo justamente de esto, y bueno, hay que continuar y no ceder y pelear esos espacios. Yo quería como reflexionar un poco, así a posteriori, un poco de mi texto, y agregar una reflexión suscitada por algo que mencionó Tulio Hernández cuando hizo la introducción a la presentación del texto. Bueno, en mi texto, que se llama Mi vida entre mutantes, como les contaba, era una reflexión, el recuerdo de las salidas con mi padre al Parque del Este, era un homenaje al Parque del Este. Luego expresaba un poco la protesta ante esa ciudad abandonada, y terminaba con un grito de reclamo ante lo que experimenté a principios de la década 2000, que fue la destrucción de esa hermosa estatua de Cristóbal Colón, esa destrucción insensata, absurda, irracional, de esa estatua de Cristóbal Colón que señalaba, hermosa, que señalaba la Universidad Central de Venezuela, con un dedo así, el Jardín Botánico. Bueno, esta es una de las cosas más absurdas que yo pude pues vivir. Y siempre yo por televisión vi a quienes perpetraron este hecho, y yo no puedo evitar asociarlos con estas personas contagiadas por un virus de la rabia que aparecen en la película I Am Legend de Will Smith, que está basado en una novela de un distinguido autor norteamericano de ciencia ficción, justamente, que murió este año, Richard Matheson. Richard Matheson es un hombre que murió a los 87 años, en marzo de este año. Era un hombre con una gran, pues una obra, digamos, monumental, y que en su juventud se ganaba la vida como guionista de La Dimensión Desconocida. ¿Quién se acuerda de La Dimensión Desconocida? Tú, Guillermo. Bueno, ahí hay otro. Bueno, Richard Matheson es el autor de esta novela, también es el autor de la novela de esta película maravillosa que se llama What Dream May Come, esta película de Robin Williams, de este hombre que muere y va como a un cielo lleno de colores. Bueno, en esta pues película I Am Legend, basada en el relato de Richard Matheson, están pues estas personas enfermas que destruyen, que devoran todo, y que digamos salen de noche, digamos como animales rabiosos en la ciudad de Nueva York, y la destruyen. Entonces a mí me parecía que estos individuos que destruyeron la estatua de Cristóbal Colón eran como estos enfermos. Pero también, a mí también me parece que Richard Matheson de alguna manera le da como una suerte de renovación a una idea muy antigua en la humanidad, que es la idea de la presencia de los demonios entre nosotros. Ustedes saben que los monjes del desierto, que seguramente ustedes los han leído, digamos, los monjes que en los primeros siglos de la iglesia cristiana, estamos hablando del siglo, después del edicto de Constantino en 313, que se retiran al desierto, al desierto a las afueras en Egipto, a las afueras de Alejandría, y forman comunidades pequeñas dedicadas a la oración, y como que están horrorizados frente a cosas muy terribles que pasan en el Imperio Romano. Si tenemos tiempo les puedo relatar un poco más, no quiero como tampoco extenderme mucho, pero bueno, estos monjes del desierto pues se retiraban a estos lugares desérticos, huyendo un poco de la decadencia, la perversión, el odio que había en Alejandría y en algunas ciudades del Imperio Romano, los sacrificios humanos, por ejemplo, que eran cosas que ellos les repugnaban muchísimo, y buscando al mismo tiempo como purificar. Ellos tenían la idea de que con la oración y con una vida como ordenada y buena, ellos purificaban
el desierto. Y en la mística cristiana, el desierto era un lugar como poblado de demonios, y era un lugar entonces donde ellos, si ellos oraban, ellos podían, digamos, como limpiar con esa oración ese desierto como demoníaco. Ahora, la cosa interesante con esto es que hay, entre los autores maravillosos que hay en los primeros siglos de la Iglesia, hay uno de una sutileza psicológica muy importante, que es Evagrio Póntico, que no sé si ustedes lo conocen, un autor muy prolífico también, nacido en el 345, y él interpreta a los demonios como nosotros contemporáneamente, no como entidades espirituales, sino como fuerzas psicológicas que nos destruyen un poco, ¿no? Él es uno de los, creo que él es el inventor o el que da forma a esta doctrina de los 7 pecados capitales, la gula, la avaricia, la pereza, etc. Es decir, él interpreta estas fuerzas espirituales, estos demonios, como fuerzas psicológicas contra las cuales hay que luchar. Y él dice que digamos, una vida recogida, él fue al desierto huyendo, asustado porque se enamoró de él la esposa de un obispo. Ustedes saben que pues, antiguamente los obispos se podían casar. Entonces la muchacha, supongo yo, se enamoró de un muchacho muy inteligente, muy bello, era hijo de un noble romano, muy culto, pues se enamoró locamente de él, y él asustadísimo se fue para el desierto huyendo de aquella cosa, pero sobre todo huyendo del escándalo de que esta mujer, pues, en fin, que era la esposa de un obispo, no cualquier cosa, ¿no? Hicieron un escándalo en la ciudad donde él vivía, creo que era Capadocia, en Turquía, en lo que es Turquía. Bueno, entonces él huye y empieza esa vida como diciendo, bueno, yo tengo que luchar contra estos demonios interiores un poco, ¿no? Y entonces él tiene esta doctrina que es muy interesante, y me acordé de ella porque el día de la presentación del libro, Tulio Hernández relató un texto, presentó una frase breve de William Niño Araque, a quien está dedicado estos encuentros y está dedicado también a este libro, donde William Niño Araque dice: es que Caracas necesita un monje, necesita un abad. Y a mí yo decía, wow, ¿qué habrá querido decir? Y hasta donde yo sé, digamos, la doctrina antigua es que los abad y los monjes interceden para purificar el ambiente de esas fuerzas negativas que con su odio, que con su ímpetu destructivo, irracional, acaban con todo. Entonces me pareció muy lindo este deseo de William Niño Araque de que nosotros, con nuestros buenos pensamientos y con nuestro buen espíritu y con el buen espíritu que anima estos encuentros, pues vayamos purificando esta ciudad de la gente destructiva, como lo que acabaron con la estatua de Cristóbal Colón. Y finalmente quería decir esto: Evagrio Póntico es famoso porque él reconoce, entre todas estas fuerzas horripilantes, espantosas, él reconoce una que él lo llama el demonio de la asedia. La asedia es un estado de ánimo que es muy difícil de traducir, y por eso los contemporáneos, los autores contemporáneos, los que discurren sobre estos temas contemporáneamente no traducen, sino hablan simplemente de asedia. Pero ha habido algunos, digamos, filósofos que han tratado como de encontrar un equivalente lingüístico contemporáneo a ese término. Entonces, estaba leyendo un autor alemán recientemente que decía, bueno, traducía asedia por lo que se llama en inglés despondency, que es algo así como desánimo, desaliento. La asedia, que es como el estado de ánimo que ataca más a los monjes en el desierto, que es como una especie de depresión inquieta y tal. Una cosa. Y yo decía, bueno, en las descripciones que uno lee, uno dice, bueno, la descripción más exacta de lo que podría ser la asedia es lo que los venezolanos o los caraqueños conocemos como, me perdonan las generaciones futuras que verán esto por YouTube, es lo que la asedia se puede entender como lo que nosotros tenemos por ladilla. O sea, la traducción, me parece a mí que la traducción más exacta de asedia es ladilla. Y en esta ciudad, que algunos llaman ciudad de despedidas,
muchos son atacados justamente por esta ladilla. Dicen, bueno, ¿qué ladilla esta ciudad? ¿Qué ladilla este gobierno? ¿Qué ladilla esta gente? Me quiero ir para Europa. Bueno, entonces yo quiero transmitirles pues, a ustedes esa especie de llamado de barrio póntico que viene en los primeros siglos de la iglesia cristiana, que viene en el siglo IV, que es que hay que luchar contra la sedia, luchar contra esa ladilla, digamos. Y él dice, bueno, él piensa siempre una virtud que hay que cultivar para contrarrestar ese sentimiento negativo. Y él dice, la virtud para pelear contra la sedia, con el fastidio, con el deseo de abandonarlo todo, es la paciencia. No tanto la diligencia, sino la paciencia, el permanecer. Entonces él dice que los monjes que desean huir de sus celdas y salir corriendo y salir del desierto, son atacados por esa sedia. Tienen que aprender a perseverar y a tener paciencia. Y bueno, eso es lo que yo les digo ahora pues, a los caraqueños, y es lo que creo que demuestra eventos como este, que si uno persevera, si uno es paciente, uno se queda, pues uno, como diría Evagrio Póntico, pues Evagrio Póntico podría encontrar pues la felicidad, la dicha, que significa pues vivir en armonía con Dios y con el entorno. Muchas gracias. Muchas gracias por Sandra Pinardi. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Simón Bolívar y actual jefa, no sé si actual, sigue, y actual jefa del Departamento de Filosofía de la misma casa de estudios. Bueno, esto para el 2011. Además ejerce como profesora de filosofía contemporánea en la Escuela de Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. Desde el 97 hasta el 2002 se desempeñó como directora del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón, hoy UNEARTES. Ha sido curadora de exposiciones en museos y galerías nacionales. Diversos textos de su autoría han sido publicados en revistas académicas especializadas en filosofía, arte y cine, así como también es autora de los libros Espacio de Ceguera, Espacio no presencial, y el más reciente, La idea moderna de obra de arte, su consolidación y su clausura. Profesora. También primero quiero agradecer no tanto la invitación como el entusiasmo y el entusiasmo de Nelson y toda la Sanpablera de Caracas y la perseverancia y la paciencia con que han llevado a cabo todo esto. Realmente creo que es uno de esos actos cotidianos y pequeños que son dignos de admiración y elogio, porque así poco a poco va conquistando y apoderándose de la ciudad. Yo tampoco voy a leer mi texto, creo que no estaría, creo que del 2011 a hoy creo que la ciudad se ha modificado mucho y mi relación con la ciudad también. Tomando algo que iniciaste tú, yo también creo que hay millones de Caracas, pero yo hice ese texto intentando discutir dos cosas. La primera, que sí es verdad que hay millones de Caracas, me parece también que hay una especie de mito teórico de Caracas, esa especie de Caracas que le falta la memoria, que destruye todo, que echa a perder las cosas, que bota los edificios. Hay toda una memoria, hay toda una especie de definición que viene, que comparte Cabruca también, que es una definición de Caracas, desde lo que Caracas pierde y lo que Caracas no sabe contener y lo que Caracas no estructura, que a mí me parece muy nostálgica y que me parece muy interesante. Me puede parecer muy verdadera,
pero que quería discutir, y eso fue lo que intenté hacer, creo, desde la experiencia propia de Caracas. Porque es verdad que Caracas es como una ciudad que está todo el tiempo perdiéndose, o abriéndose huecos, o pasando cosas, o los edificios cayéndose por distintas razones, razones políticas, o razones físicas, o razones de cambios de propietarios, lo que ustedes quieran. Pero uno, yo no sé si a lo mejor uno podría apoderarse de Caracas un poco, entendiendo la condición de esa capacidad extraordinaria que tiene esta ciudad para ser siempre otra, para ser distinta, para adaptarse, es decir, esa especie de condición como nómada de la ciudad, que parece que ella no fuese una ciudad destinada a permanecer en monumentos o a permanecer en patrimonio, sino más bien una ciudad más destinada a permanecer en memorias cotidianas. ¿Cuál es el mejor ejemplo que yo tengo de eso? Las esquinas del centro de Caracas. Que esa sola palabra, una pequeña asignatura, qué sé yo, monjas, eso solo es la asignatura de una memoria extraordinaria, de una especie de inmensa narración de cambios y de hechos de la ciudad, que la ciudad no ha guardado, como a lo mejor otras ciudades, patrimonialmente, pero la guarda en esas pequeñas signaturas, en unas pequeñas cosas. Y eso me parece que sería como, eso fue lo que traté de mostrar. Deberíamos a lo mejor aprender a poseer la ciudad, no solo caminándola y haciendo estas cosas, sino también pensándola desde el nomadismo que esta ciudad trae consigo como parte de su modo de existencia, y que entonces es un conjunto de casas desaparecidas, un conjunto de espacios que ya no existen, un conjunto de relatos, y que solo tienen una especie de pequeña signatura que los marca. A mí me parece que eso además tiene una metáfora natural en Caracas, que es esa maravilla que aparece en Caracas, que uno va por las autopistas o por las calles. Me encanta, cuando uno pasa por debajo del elevado de ese Prado del Este, que uno empieza a ver que en todas las junturas de la autopista hay unas grandes matas y hay unas especies de flores. Es decir, es como esa especie de cosa nómada que se da, que es capaz de transformar hasta la cosa más rígida como una autopista, y de convertir a lo mejor peligrosísimamente, porque la autopista después se termina cayendo encima, porque está llena de tierra y de mata, pero que es como capaz de transformar hasta una autopista en un espacio que está continuamente cambiando y transformando. Entonces, bueno, un poco, así como creo que hay que tomar la ciudad caminando, creo que hay que tomar la ciudad pensándola también de otra manera. Y ahí quiero aprovechar esta oportunidad también, porque creo que la hemos pensado siempre como aquello que hay que hacerle grandes ejercicios patrimoniales encima y dejar unas sustantivas marcas. Y creo que en este momento, por ejemplo, pavorosamente estamos sufriendo uno de esos actos terribles, con, por ejemplo, las firmas de Chávez que están impresas en todos los edificios de la Misión Vivienda. Eso es un acto de apropiación y de convertir los espacios, las viviendas, los lugares en patrimonio, que creo que es inmensamente dañino, no solo en el sentido físico, sino en el sentido simbólico para Caracas. Uno a lo mejor debería aprender que Caracas es como los Caracas, es decir, esa tribu inmensamente, que porque lo tenía todo y tenía frutas, y era nómada, era terriblemente violenta, ¿no? Pero era nómada fundamentalmente, no es una cultura de asentamiento. A lo mejor así podríamos conquistar. Bueno, eso era todo. Gracias.
Acuarela Martínez. Ella cursó estudios de técnico superior en publicidad en el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones. Es ganadora del 7º concurso para obras de autores inéditos de Monte Ávila Editores, mención poesía con el poemario Incluso cuando nada digo. Participó en los talleres literarios siguientes: taller de narrativa de Israel Centeno del Banco del Libro, el taller de poesía Imago Mundi 2008-2009 de la poeta María Vázquez Benarroch, y el taller de poesía del escritor Armando Rojas Guardia, Caracas 2010. Adelante. Buenas noches. Bueno, creo que sonará repetido, perdón, dar las gracias a la San Pablera, con la cual siento un inmenso honor de que me hayan elegido a participar en estos encuentros, porque Caracas me duele mucho, además de estar con gente, con ustedes. He estado escuchando todo lo que ustedes han dicho, aparte que yo había dado una revisada a sus textos. Y bueno, de cada una con Beatriz estuve hablando antes de que comenzara la conversación, y hablábamos de eso, de que Beatriz me decía que había muchas Caracas. Yo difiero un poquito, no del todo, pero difiero un poquito en cuanto a que yo creo que hay una sola Caracas y hay millones de visiones de Caracas, porque todo depende de dónde vivamos, de cuál sea nuestra agonía diaria para vivirla, de cuáles sean las heridas que sufrimos para transitarla, porque a lo mejor la vida que yo llevo no es la que lleva el de al lado, o donde yo vivo no es donde vive el de al lado, y entonces mi agonía por Caracas y mi herida es distinta, y la visión que yo pueda tener puede ser diferentísima de lo que dicen, de los que vienen del otro lado del río, como dicen. Los poemas que yo aporté para la realización de este libro son heridas sobre Caracas. O sea, a mi Caracas me duele, yo estoy brava con Caracas hace mucho tiempo, porque a mi Caracas he estado a punto de irme varias veces, y por diversas circunstancias pues no me voy. Entonces es como dice todo el mundo. Mi madre decía que repetía mucho ese dicho de que del Tazón para allá era Monte y Culebra, o sea que ella nunca se iría de Caracas. Sin embargo, unos años después, que por razones de trabajo tuvo que viajar a la parte central de Venezuela, se enamoró de Maracay y se enamoró de aquello, y empezó poco a poco a irse hasta que se fue, y después no quería regresar a Caracas. Y como ella, conozco infinidad de personas que les cuesta mucho desarraigarse de este sitio, pero una vez que se van no quieren volver. Caracas, volver para allá, que voy a hacer acá. No, yo no vuelvo a Caracas, ¿no? Yo creo que eso es lo que me ha dado también miedo a mí de salir de aquí, a pesar de todas las pestes que hablo de ella. Porque, perdonando que yo sé que tú la quieres resucitar, pero porque Caracas es una bruja, o sea, hay algo en Caracas, hay una hermosura, hay un misterio, algo que nos hace asentarnos aquí y no tomar la decisión completamente, y con cualquiera que nosotros hablemos que se haya ido, va a echar el cuento de que le costó mucho irse. Por mi parte no sé si me iré algún día, porque todavía estoy aquí, pero yo creo que con respecto a lo que estaba diciendo Sandra, de los demonios, todos hablamos por el Twitter y por el Facebook y protestamos, entre ellas yo sobre mi zona, pues donde vivo, y soy el primer chicharrón en estar protestando por todo, por el alcalde, por la basura, por todo, o sea, todo, porque me parece que de alguna manera hay que protestar. Y porque yo creo que todos tenemos miedo de salir a la calle y ser el primer banderín para dar la cara. Pero yo creo que todos lo primero que tenemos que hacer, según mi visión, es perder un poquito el miedo. Claro, no del todo, porque tampoco podemos estar poniendo el pecho así. Pero no podemos darle ni a nuestros semejantes ni a una ciudad lo que no tenemos dentro. O sea, si nosotros nos preparamos
y esos demonios que tenemos comenzamos a expulsarlos, a lo mejor podremos dar un poquito más en nuestro entorno, primero en nuestro metro cuadrado, después en nuestra comunidad, después en nuestra ciudad y en nuestro país, por consecuencia, efecto mariposa, aportar cosas y perder el miedo a decirle a la gente que está maltratando esta ciudad que este también es mi espacio y que tienes que respetarlo. Por ejemplo, cuando uno ve a alguien tirando algo a la calle, basura, un papel, una lata, ¿cuántos de nosotros le reclamamos a alguien, mira, recoge eso porque, o es que nosotros en nuestra casa, si viene una visita o viene un pariente, vamos a permitir que tiren el papel toalé que desechan en el medio del pasillo? De alguna manera vamos a hacerle ver, no, mira, yo tengo aquí una papelera. Claro, no hay papeleras, ya sé, ¿no? Esa es la otra parte del asunto, pero tenemos que luchar para que las haya y tenemos que aportar más de lo que es esa paciencia de monje de la que tú hablabas, ¿ok? Porque no podemos tener una paciencia indiferente, una paciencia donde hay, o sea, que me perdone la gente religiosa, pero yo la verdad que creo que un monje haría más dentro de una ciudad que en un monasterio allá en la cúspide de un monte, pues, porque ay sí, allá oramos y meditamos y todo, y sí, efectivamente eso hace falta, ¿no? Pero lo valiente está en meditar aquí, en medio de este infierno que tenemos, en medio del corneteo, en medio de la basura, de los buhoneros y de todo lo que implica Caracas. Entonces yo creo que tenemos que venir a luchar para acá, tenemos que venir a orar para acá, a meditar y a reconvertirnos en nuevas personas para poder aportar a nuestro entorno lo que Caracas merece. Buenas noches. Comenzamos ya la parte más informal, vamos a las preguntas, conversaciones. Es que completar un poco lo que comentaba Corella, que estábamos conversando antes de empezar el evento, es que la otra cosa que yo le decía a ella es que nos quejamos de Caracas, pero precisamente Caracas es lo que hemos hecho de ella. Entonces, si nosotros queremos cambios, también es como ella dice, es decir, el Caracas cambiará en la medida en que nosotros podamos cambiar como ciudadanos, porque no es ver Caracas como algo que es externo a nosotros, es decir, Caracas es nuestra ciudad. En la medida, por ejemplo, eso que me parece tan positivo que está comentando los Marinas, que es que han habido cambios, que estamos ahorita en medio de un evento que está tomando la zona, pero el asunto sería que se generalizara quizá un poco más y que esas cosas positivas que vemos, como la gente que está, yo por ejemplo hoy en la mañana fui a un evento de Ecoclip a llevar unos desechos que tenía en la caja electrónicos, a llevar cartón. Es un poco que todos tomemos conciencia de que la ciudad cambiará en la medida en que todos cambiemos, porque la ciudad no va a cambiar sola, la ciudad no va a cambiar porque un alcalde lo decrete o un gobernador lo decrete, ¿no? Porque las leyes están ahí, el problema es que no se cumplen, y el problema es que justamente hay una cosa que me parece súper importante, que es una razón por la que yo toda mi vida recordaré a René Tolina, es que necesitamos educación ciudadana. Y ahí sí, que pienso que sí hay una cuestión un poco como política, que habría que dársela un poco a las autoridades, porque yo siento que efectivamente aquí hay un problema grave en la actualidad de educación ciudadana, y que habría que hacerla masiva, y que yo creo hay ciudades que cambiaron y que son un buen ejemplo para nosotros. Bogotá cambió, Medellín cambió, hay otras ciudades ecuatorianas que no recuerdo su nombre que cambió, pero hubo también un poco también de Guayaquil, de voluntad política, que si alguien se come una luz, entonces haya alguien que te diga, mira, no te comas la luz.